Este canal de YouTube ha crecido bastante en estos últimos meses y realmente se debe al apoyo de mi gran comunidad de electrónicos y seguidores en diferentes lugares del continente latinoamericano, que me han acompañado y apoyado durante todo este tiempo. Yo les agradezco mucho y espero sigamos creciendo juntos en esta maravillosa área de la tecnología. 50,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Y ahora les presento los mejores videos y experimentos que hicieron posible este logro. Disfrútenlo. Nuevamente mucha precaución con la corriente alterna porque estaremos al contacto libre con ella. Recomendable al menos utilizar un detector de polos para trabajar con el circuito. Cuando la fotocelda recibe oscuridad, su resistencia sube bastante, dejando que el capacitor pueda cargarse y descargarse, permitiendo el disparo de los mismos diodos. Pero cuando recibe luz, deja pasar directamente la corriente por encima del condensador, dejándolo obsoleto, y eso no permite que se disparen los diodos correctamente. Y mejoraremos la sensibilidad de la fotocelda cubriéndola en su alrededor con aislante termocontraíble. Eso mejorará bastante bien al momento de apagar y encender las lámparas. Y hablando de lámparas, utilizaré las que están disponibles en el mercado actual de la iluminación. Incluso hice las pruebas usando la luz del día en un ambiente natural. Como sensor de temperatura usamos el LM35 que nos podrá medir de 2 a 150 grados, pero su salida solo nos proporciona 10 milivoltios por cada grado que detecta, una señal muy pequeña. Así que es indispensable usar un amplificador operacional para multiplicar la intensidad de la señal, y justamente estará configurado como operador multiplicador. También es conocido como no inversor, porque usamos la entrada no inversora negativa para esta operación. Los valores de las resistencias son clave para realizar dicha multiplicación de la señal y podemos usar esta fórmula para saber el resultado exacto. La razón por la que hago esto es por el siguiente proceso que viene, y es utilizar un búmetro analógico de 10 salidas. Y lo que hace este componente es precisamente dividir el voltaje en 10 operaciones, por eso multiplicamos antes la señal del sensor. La conectamos directamente de la salida del operacional a su entrada del búmetro y empecemos a trabajarla. Primero retiramos el sensor de temperatura y en su lugar colocamos un potenciómetro pequeño. Ya podrán ver que sí funciona la posición de cada salida del búmetro con respecto al valor detectado en grados simulado con este preset. Ahora solo queda fijar en cada salida del búmetro un tipo de color de LED para indicarnos qué temperatura estaría detectando el sensor LM35. Y claro, por supuesto, le podemos agregar unas etiquetas indicando el rango de temperaturas en cada sector de los diodos LEDs. Y en mi opinión es gratificante verlo trabajar. Así midamos una temperatura caliente o una temperatura bastante fría como estos cubos de hielo. Resultó ser del tipo ánodo común, o sea que todos los positivos de los tres diodos LED se encuentran unidos. Voy a utilizar este driver de compuertas Darlington ULN2803, que son compuertas inversoras de potencia, y voy a controlar con una compuerta en cada color del diodo LED. El circuito integrado 4017 me dará esta solución, porque me puede enviar 10 datos binarios con una sola entrada de datos, y así volver a empezar la secuencia de colores. Ahora, para manejar toda esa secuencia automatizada, solo usaré un pulsador con resistencia en reposo a negativo para enviárselo a la única entrada del circuito integrado que activará toda esa secuencia. Si envío un pulso,
pasará al siguiente bit y se va a encender el color rojo. En el siguiente pulso encenderá el color verde. Con otro pulso más se activará el color azul. Ya con el siguiente bit se reinicia la secuencia apagando el LED por completo y volverá a repetir la secuencia en un bucle indefinido. Polarizaremos el MOSFET del pin fuente a drenador en negativo. En el pin drenador conectamos un parlante o altavoz de una capacidad de 8 ohmios y un mínimo de 1 watt de potencia, obviamente polarizado. Debemos conectar al menos un condensador para filtrar las frecuencias no deseadas. Colocaremos una resistencia entre 27 a 33 kiloohmios entre el pin drenaje y puerta para retroalimentar la señal y sea ciertamente claro escuchar en el parlante. Para la entrada de señal, en este caso de audio, usaremos un condensador electrolítico de 100 microfaradios para el desacople de señal. Eso sirve para que no interrumpa la señal de audio con la corriente continua proveniente de la salida de audio del dispositivo. Usaremos un cable de 1 metro de largo con el conector jack estéreo y del otro lado lo conectaremos a unas borneras para recolectar la señal de audio y usaremos cualquier señal de audio R o L para conectarlo al condensador y manifestarlo al MOSFET. El negativo del audio debe enlazarse con el negativo del circuito para vincular ambos dispositivos. Colocamos cualquier música de preferencia esperando que YouTube no me asalte con copyright y veamos esta ternura de funcionamiento. Más que un amplificador, esto se comporta como una interfaz para reproducir sonido, demostrando cierto aumento de la señal de audio con cierto ruido de fondo. Pero el MOSFET sí puede rendir con este propósito. Utilizaremos el relé como interruptor para encender y apagar una lámpara de corriente alterna. Lo conectaremos a estas dos borneras conjuntas con una distancia separada adecuada para evitar cortocircuitos. Activa el relé cambiando el estado de los contactos entre el pin común y normalmente abierto, dejando circular corriente en el cable conductor cortado, encendiendo así la lámpara por un tiempo. Y esto es debido al circuito RC implementado y que podemos cambiar el tiempo de duración cambiando sus valores. Esto es un servomotor, modelo microservo SG90. Estos modelos de motores por lo general solo giran 180 grados. En la parte de arriba, que es la mecánica, en el engranaje más grande podrás encontrar el primer tope límite mecánico permitiendo un movimiento giratorio a la mitad. En la parte de abajo tendremos el control electrónico y el potenciómetro es el segundo tope mecánico eléctrico que controla la posición de los engranajes y también del motor eléctrico.
y todos esos datos se procesa en su propio microcontrolador. Las conexiones técnicas de alimentación son estos colores, café y rojo. Y el cable de color naranja es la entrada de pulsos, donde podremos decirle en qué posición o en qué sentido queremos que gire el servomotor. Y para controlarlo voy a usar el famoso oscilador de pulsos 555. La configuración que utilizaré será el del astable, que me enviará pulsos cuadrados todo el tiempo. Pero como vamos a usar PWM, se debe usar un diodo rectificador conectado en paralelo a la segunda resistencia en este sentido. Y es porque no usaremos el 100% de la señal PWM, sino tan solo usaremos la mitad de esa capacidad. Y ese diodo me permite hacer una carga y descarga por igual, uno por uno a la vez, haciéndolo más corto el ancho de pulso. Para eso es el diodo. Alimentamos positivo y negativo del servo, por favor no se equivoquen, y la entrada de pulsos directo a la salida del oscilador 555. Posicionamos manualmente el servo en el centro, lo alimentamos con 6 voltios y el servo giró hacia la derecha 0 grados. Ahora si quiero hacer girar a la izquierda 180 grados, debo usar este valor de resistencia. Y el servomotor sí giró a la izquierda. Para colocarlo en el centro es un poco inexacto, ya que los valores deben ser muy precisos, más o menos a la mitad del valor máximo que utilizamos. Y no siempre encontrarás valores exactos, pero ya se va ubicando en esa posición. Pero bueno, te dejaré que tú mismo lo experimentes. Así que espero que hayas aprendido algo en este video de hoy. Y no esperes más y hazlo tú mismo. Hoy usaremos esta mini bomba de agua, que es un simple motor eléctrico de corriente directa que vienen con hélices para expulsar agua. Sus datos técnicos son muy interesantes. Por ejemplo, puede sumergirse el motor directamente en el agua. Si lo pones dentro del agua, puede que se eleve un poco más el consumo, pero está en este rango en miliamperios la mini bomba. Bien, voy a usar este buffer inversor ULN2803, ya que tiene esta capacidad de carga en cada salida. Y con un pulsador, pues ya lo estaría controlando electrónicamente la mini bomba. Voy a utilizar una compuerta lógica NAND, que es una multiplicadora inversora. Lo interesante de esta compuerta es que la salida solo se desactiva cuando sus dos entradas reciben señal positiva o los bits 1. Y las demás secuencias pues activan la compuerta. Esto me permitirá activar la compuerta y así posteriormente activar el buffer que está conectado con el motor de la mini bomba. La batería obviamente de 6 voltios y le añadimos un interruptor para controlar el encendido del circuito lógico. Y verás que el motor funciona directamente gracias a esa secuencia en las entradas de la compuerta NAND. Usamos dos cables largos, uno en la entrada de la compuerta lógica y la otra en la corriente positiva. Lo encendemos y esperamos a que se llene. Y sí, se detuvo a ese nivel, llenando automáticamente el recipiente. Tenemos 4 compuertas con este TTL, así que serán 4 indicadores de nivel. Y ya que tenemos los buffer inversores de potencia, los usaremos para encender 4 diodos LEDs, un LED por cada buffer. Vamos a usar este cable flex de 8 niveles que hicimos anteriormente, pero solo usaremos para medir 4 niveles, un cable en cada compuerta lógica. Ahora se debe vincular entre esta primera compuerta AND con la compuerta NAND conectado al buffer de la mini bomba. Así cuando se encienda este LED, desactivará esa compuerta NAND apagando la mini bomba de agua cuando llegue a ese nivel indicador. Y eso es todo, lo acomodas, lo pones en marcha este circuito y está funcionando bastante bien.
En todo caso, dejaré que ustedes lo experimenten, para eso son estos videos. Bien, lo interesante sucede al cambiar su comportamiento. Agarro mi multímetro, lo pongo en el más alto valor óhmico que dispongo, lo conecto pero de forma inversa la polaridad al diodo LED, le pongo cualquier luz que tenga y pues estará marcando algunos valores decimales. Entonces, sí podría estar actuando como sensor al someterle con luz, y este circuito lo va a demostrar. Usamos un transistor NPN conectado a negativo para encender otro diodo LED con su respectiva resistencia al positivo. Y tenemos estas dos resistencias conectadas como divisores de voltaje para conmutar a este transistor en su base, y que solo funciona ese circuito cuando se conmuta este otro transistor pero siendo PNP, recolectando corriente positiva. Justamente usaremos un diodo LED para cortarle la conmutación al transistor, pero le conectaré de forma directa ánodo arriba y cátodo a la base. A ver, lo alimentamos con 6 voltios al circuito. Ahora un poco de luz enfrente de este diodo LED. Y al parecer está funcionando como sensor, activando todo el circuito manifestándolo en este otro diodo LED. Ahora, si quiero colocar un relay, por ejemplo, tendría que acarrear y amplificar la corriente. ¿Cómo se hace? Agarramos un transistor PNP y con una resistencia acarreamos la corriente de este transistor para que circule corriente positiva por este otro transistor. Y ya entonces puedes conectar aquí el relay en sus dos pines de su bobina directamente. Poder usar cualquiera de sus contactos para encender, digamos, una lámpara de corriente alterna. Y listo, tenemos un circuito de lámpara automatizado con un diodo LED funcionando como un sensor. ¿Y del por qué el relay suena así? Bueno, es solo ajustar la ganancia para activar correctamente el relay, pero es un buen experimento para seguir mejorándolo a futuro. Aplicaremos dos transistores BJT recogiendo corriente negativa en sus emisores. Usaremos capacitores cerámicos para hacer una conmutación aleatoria bastante rápido entre sus colectores y bases de los transistores. Este transistor trabajará con esta resistencia para empezar la oscilación y el segundo transistor estará activo con esta resistencia en su base. En su colector hará reaccionar un buzzer pasivo de 5 voltios hacia positivo, y es que este circuito va a generar un sonido en media frecuencia, por eso usamos un buzzer pasivo para escucharlo. Ahora construiremos un sistema de control para activar este oscilador, y lo haremos cortando el paso de la corriente negativa de este transistor, y usaremos otro transistor pero de muy alta ganancia para canalizar esa corriente negativa. Al mismo tiempo, ese transistor encenderá dos diodos LEDs en paralelo desde su propio colector. Para saturar este transistor usaremos una fotocelda que le envíe corriente positiva, pero también le añadimos una resistencia a negativo cuando esté en reposo la fotocelda. Antes de hacerlo funcionar, vamos a agregarle un toque fantasmal por estas fiestas festivas temporales. Y qué mejor manera adornando los propios diodos LED. La alimentación es relativamente baja, funcionando con pilas sin problemas. Y es que al emitir alguna luz cerca de la fotocelda, hará reaccionar tanto al oscilador como a los diodos LED. Y el efecto es bastante alternativo. Mientras más varíe la intensidad de luz, también lo hace el circuito. Lo primero que debemos tener es un contador decimal visible, o sea que empiece a mostrar y contar números desde el número 0 al número 9.
Pero también necesito que los pulsos sigan siendo digital y muy seguros sin mucho ruido eléctrico. No dudé en usar el oscilador 555 y opté por usar su función monoestable, que simplemente es un temporizador digital, manteniendo un estado lógico durante un tiempo, usando componentes RC, y que solo se activará cuando reciba una señal negativa en esta entrada. Entonces decidí usar una fotorresistencia, fotocelda o sensor de luz, pero en este caso quiero usar la sombra como punto de arranque para activar el circuito. Y con este sensor lo que haré será obstruir la activación del temporizador. Obviamente esta cantidad de números es muy pequeña. Duplicando el circuito te expande más el número de conteo. Voy a usar un Buxer tipo activo de 5 voltios y lo conectaré directamente a la salida del 555. Esto me servirá como una alarma sonora para avisarme con sonido cuando se detecte alguna sombra pasando por el sensor. Y al mismo tiempo estará en conteo el circuito. Y ya tendremos nuestro circuito fotoeléctrico contador funcionable. Y la idea de aplicarlo para detectar personas en la puerta no está descartada y puede ser muy útil.